En los confines helados del Ártico, donde el viento sopla como cuchillas y el hielo cruje bajo el peso de barcos perdidos, un explorador obsesionado con alcanzar lo inalcanzable escribe sus cartas. Robert Walton, navegante y soñador, se aventura hacia el Polo Norte con ansias de gloria, de hallazgo y de misterio. Su navío avanza con valentía, pero el vacío blanco lo rodea como un enemigo invisible. En ese paisaje desolador, los ojos de Walton descubren una visión imposible. Un hombre gigantesco que, sobre un trineo tirado por perros, se desliza a través del hielo como un espectro fugitivo. Más tarde, cuando la tripulación rescata a un hombre moribundo, exhausto y con el alma rota, el destino de todos queda sellado. Ese náufrago del frío no es un marinero cualquiera. Es Víctor Frankenstein, un suizo de noble linaje, pero devastado por un tormento que ningún océano puede borrar. Víctor, en su lecho de debilidad, comienza a narrar la tragedia que lo ha convertido en un espectro viviente. Nacido en Ginebra, hijo de una familia distinguida, su infancia había estado marcada por la dicha. La bondad de sus padres lo rodeó, y el amor fraternal hacia su prima adoptiva, Elizabeth Lavenza, fue un fuego cálido en su corazón. Junto a él también creció Henry Clerval, amigo fiel y soñador de hazañas heroicas. Todo parecía presagiar un destino luminoso. Pero el alma de Víctor no descansaba. Desde niño, se sintió atraído por los misterios prohibidos de la naturaleza, por los secretos de la vida y la muerte. No eran suficientes las explicaciones corrientes. Quería conocer lo oculto, penetrar en la esencia de la creación misma. Esa ambición, tan deslumbrante como peligrosa, se convirtió en el faro que lo guiaría a la perdición. Cuando partió hacia Ingolstadt para iniciar sus estudios universitarios, dejó atrás la inocencia de su hogar. Allí, bajo la influencia de la ciencia moderna y de un conocimiento que parecía ilimitado, su mente se vio arrastrada a una obsesión sin retorno. No le bastaba comprender, anhelaba crear. Y en esa aspiración titánica, en ese desafío al orden natural, halló su condena. Las noches se convirtieron en días, y los días en sombras interminables. Rodeado de cadáveres, de osamentas arrancadas de tumbas y salas de disección, trabajó con una ferocidad que borraba el tiempo. Quería infundir chispa vital a lo inerte, robarle a la naturaleza el poder de engendrar vida. En su aislamiento febril, Víctor se convenció de que estaba a punto de alcanzar un descubrimiento que cambiaría la humanidad para siempre. Hasta que, en una tormentosa noche, el monstruo cobró vida, provocando un estallido de horror y asombro que estremeció la fría habitación. Víctor retrocedió, paralizado por la mezcla de triunfo y terror. La chispa de la creación que había buscado con obsesión, lo confrontaba ahora con la monstruosidad de su ambición. Allí, en el silencio quebrado solo por los jadeos del recién nacido, la línea entre vida y muerte se disolvió, y la promesa de gloria se transformó en la semilla de una tragedia interminable. La creación se alzó ante él. Una figura colosal, más alta y fuerte que cualquier hombre, pero grotesca en sus proporciones. Un ser cocido de restos humanos, con ojos que brillaban con un fulgor antinatural. Y cuando esos ojos se abrieron por primera vez, cuando el pecho del engendro comenzó a alzarse con respiración propia, Víctor comprendió que había cruzado el límite prohibido. El horror se apoderó de Víctor al contemplar su creación. Lo que había imaginado como un triunfo, una obra maestra de la ciencia, resultó ser un monstruo aterrador. Su piel amarillenta y estirada, sus ojos desorbitados, su respiración jadeante y sus manos enormes le producían repulsión. En aquel instante comprendió que había desafiado a la naturaleza y que la naturaleza había respondido con un castigo inmediato. Víctor huyó de su propia cámara de horror, dejando al ser, solo y confundido, sin guía, sin afecto. El monstruo,
abandonado al mundo, se enfrentó a la soledad absoluta y a un instinto primario de supervivencia. Cada sonido, cada sombra, cada gesto humano lo llenaba de temor y curiosidad a partes iguales. Con el tiempo, comenzó a observar a los hombres y mujeres de un pequeño refugio, aprendiendo con paciencia y dolor la lengua, los gestos y la vida humana que jamás habría conocido si su creador no lo hubiera abandonado. Mientras tanto, en Ginebra, la vida de la familia Frankenstein avanzaba sin sospechar la tormenta que se avecinaba. La muerte se cernía sin avisar, la tragedia se filtraba en los rincones más íntimos del hogar. La primera víctima del horror que Víctor había liberado fue William, su hermano menor. El niño apareció asesinado, y la culpa cayó sobre Justine, la joven y leal criada, quien fue condenada a muerte injustamente. Víctor guardó su secreto con un tormento que lo devoraba por dentro, consciente de que la criatura que él mismo había engendrado era la verdadera culpable. El monstruo, consciente de la injusticia, sintió crecer dentro de sí la ira y la desesperación. Su corazón, que había aprendido a amar a través de la observación de los humanos, se transformó en un receptáculo de odio hacia su creador. Comprendió que Víctor era responsable de su sufrimiento, y juró que ningún remordimiento ni súplica lograría disuadirlo de vengarse. La tragedia que había comenzado con un simple acto de creación, estaba destinada a multiplicarse, a envolver a todos los que Víctor amaba en un manto de dolor y muerte. En medio de esta espiral de horror, Víctor se sintió obligado a buscar el origen de su miseria. La culpa y el miedo lo empujaron hacia los Alpes, hacia los bosques y las montañas, en un intento de encontrar alivio y refugio. Pero la sombra de su creación lo seguía a cada paso, silenciosa y persistente, recordándole que nunca podría escapar de las consecuencias de su arrogancia. Y mientras Víctor se debatía entre la desesperación y la obsesión de corregir su error, el monstruo perfeccionaba su venganza. Observaba, aprendía y planeaba, decidido a arruinar todo lo que su creador amaba, comenzando por aquellos más cercanos a su corazón. La guerra silenciosa entre creador y criatura, entre horror y culpa, apenas comenzaba. Y así, cuando el monstruo finalmente se decidió a revelar su aterradora fuerza, Víctor comprendió que el mal que había liberado no tenía retorno. El monstruo, abandonado y despreciado, comenzó su cruzada de venganza con un cálculo implacable. No buscaba solo la muerte, sino infligir un sufrimiento que reflejara la desesperación que él mismo había sentido. Su primer acto de terror había sembrado dolor en la familia Frankenstein, pero la cadena de tragedias apenas comenzaba a tensarse. Cada movimiento de Víctor era observado con ojos que mezclaban odio y astucia. Cada instante de confianza sería una oportunidad para que la criatura cobrara su precio. Víctor, consumido por el remordimiento, intentó aislarse de todo aquello que amaba. Se internó en la vasta soledad de los Alpes, buscando consuelo en la contemplación de los glaciares y los abismos. Pero la naturaleza, tan majestuosa y sublime, ya no podía calmar su espíritu. La presencia de la criatura era un fantasma constante, y con cada sombra, con cada eco, Víctor sentía la proximidad de su creación. La mente del joven científico, antes brillante y audaz, estaba ahora atrapada en un laberinto de terror y culpa. El monstruo, consciente de su propia fuerza y de la debilidad moral de su creador, comenzó a manifestar su amenaza con una precisión cruel. La primera pérdida de peso en la vida de Víctor no fue física, sino emocional. Su amigo Henry Clerval desapareció, víctima de la venganza de la criatura. El horror se apoderó de Víctor al descubrir que la vida de su amigo había sido destruida, y por primera vez comprendió que la única manera de terminar con la pesadilla era enfrentar directamente al ser que había creado. El odio del monstruo no conocía límites, pero tampoco su capacidad de manipular. Al confrontar a Víctor, le exigió una promesa terrible:
crear para él una compañera, una criatura de igual poder y apariencia, para que él no tuviera que soportar la soledad eterna. Víctor, atrapado entre el terror y la obligación moral, dudó. Sabía que dar vida a un segundo monstruo podría significar la destrucción de la humanidad misma, pero también comprendía que negarse equivaldría a condenar a su primera creación a una agonía interminable. La tormenta que se gestaba no era solo exterior, era un conflicto de conciencias, un duelo entre el creador y lo creado, donde la razón y la pasión chocaban como relámpagos sobre los glaciares. Víctor se debatía entre su deber y su miedo, entre la ciencia y la ética, mientras la criatura acechaba, paciente y feroz. Cada pensamiento, cada decisión, se convertía en un paso más hacia la tragedia inevitable. En medio de aquel dilema, Víctor tomó una decisión que sellaría su destino. Con un corazón dividido entre la compasión y la prudencia, se dispuso a cumplir la terrible promesa, consciente de que cada acción lo acercaba más al abismo. Y así, mientras la sombra del monstruo se extendía, la historia de horror y creación continuaba su curso inexorable, marcando un sendero de muerte y desesperación que ningún hombre podría evitar. Víctor, impulsado por la obligación y el terror, se internó en la creación de la compañera de su monstruo, aislándose del mundo y entregándose de nuevo a la obsesión que había desatado tanto horror. Cada noche de trabajo era un combate entre su talento y su conciencia. Cada pieza ensamblada, cada chispa de vida que imaginaba infundir, lo llenaba de un creciente temor. Sabía que al completar esa segunda criatura podría desencadenar una calamidad aún mayor, pero el recuerdo de la venganza de su primera creación lo empujaba a continuar. Sin embargo, al contemplar a la nueva criatura, Víctor fue invadido por un terror que superaba todo lo anterior. La visión de un ser semejante, igual de imponente y grotesco, le reveló la posibilidad de un futuro catastrófico, dos monstruos vagando por el mundo, multiplicando su odio y su fuerza. En un instante de lucidez y valentía desesperada, destruyó la obra antes de que la chispa de vida pudiera encenderse. La criatura, presente y observando, desapareció entre las sombras con una furia silenciosa que prometía venganza más allá de cualquier límite imaginable. A partir de aquel momento, la persecución se volvió personal y mortal. La criatura comenzó a arruinar sistemáticamente todo lo que Víctor amaba. Elizabeth, la luz de su vida, fue arrebatada en el día de su boda, víctima de la implacable crueldad del ser que él había engendrado. Víctor sintió como el mundo se derrumbaba a su alrededor. La tragedia se había convertido en un abismo del que no podía escapar. Cada intento de huir, cada esperanza de redención, se encontraba con la sombra vigilante del monstruo, recordándole que la creación siempre se volverá contra su creador. La desesperación llevó a Víctor a emprender una persecución sin fin. Atraviesa montañas, valles y ríos, siguiendo la criatura hacia los confines más inhóspitos, donde el frío y la soledad son aliados del dolor y el remordimiento. Su salud se consume, su mente se desgarra entre la obsesión de castigar al ser que destruyó su vida y la impotencia de no poder detenerlo. A cada paso, la naturaleza, que antes parecía sublime y consoladora, se convierte en un escenario de su angustia, reflejando el caos de su alma. Finalmente, la persecución los lleva al hielo impenetrable del Ártico, donde comienza y culmina la historia que Robert Walton, el explorador, ahora presencia. Víctor, agotado y consumido, se entrega a la narración de su horror, buscando quizás advertir a la humanidad de los límites que jamás deben cruzarse. La criatura, presente pero invisible para todos, observa a su creador con un rencor silencioso, consciente de que su propia existencia es un recordatorio eterno del orgullo y la ambición desmedida. Y así, cuando Víctor sucumbe a su destino en los confines del hielo, la historia parece cerrar un ciclo, pero la sombra del monstruo permanece, insomne, eterna,
recordando que la venganza y la creación imprudente nunca descansan. El hielo del Ártico, inmenso y silencioso, se convirtió en el último escenario de la tragedia de Víctor Frankenstein. Su cuerpo, consumido por la fiebre, el cansancio y la desesperación, yacía sin vida en el navío de Robert Walton. La obsesión que había comenzado con sueños de grandeza y ciencia sin límites había culminado en muerte, soledad y ruina. Pero la historia no terminaba con él. La criatura, ese ser forjado en el orgullo y la ambición de Víctor, permanecía, observando con ojos que reflejaban tristeza, rabia y un profundo conocimiento de la injusticia del mundo. El monstruo se acercó al cuerpo inerte de su creador, no para vengarse, sino con un dolor intenso, consciente de que la muerte de Víctor no traería alivio ni redención. Su existencia, marcada por el rechazo, la soledad y la incomprensión, estaba condenada a continuar, un testimonio viviente del peligro de desafiar los límites de la naturaleza. Aquel ser, a quien nadie había ofrecido amor ni compasión, se convirtió en la última palabra de la historia, un recordatorio de que la creación sin responsabilidad es una fuerza destructiva e imparable. Antes de desaparecer entre los témpanos, el monstruo se volvió hacia Robert Walton, y en silencio, transmitió un sentimiento que era a la vez humano y monstruoso, un lamento por la pérdida de su creador, un reconocimiento del sufrimiento causado y la promesa de poner fin a su propia existencia. Se internó en el frío infinito, alejándose de la humanidad que lo había rechazado, dispuesto a extinguirse en la soledad del hielo, llevando consigo la memoria de todas las vidas que había destruido y todas las lecciones que Víctor había ignorado. Walton, testigo de aquella escena, comprendió que la ambición desmedida, la curiosidad sin límites y la falta de responsabilidad podían conducir al horror más absoluto. La historia de Frankenstein se convirtió en un relato que trascendía generaciones, una advertencia sobre los peligros de jugar a ser Dios, de intentar crear vida sin considerar las consecuencias. Y mientras el viento helado barría el océano de hielo, la lección de Víctor y de su creación quedó escrita para siempre, entre la majestuosidad y la tragedia del mundo natural. El silencio del Ártico lo envolvió todo, y con él, la eternidad del lamento de un monstruo que, en su soledad infinita, reflejaba la esencia de la ambición humana, poderosa, audaz y a veces, devastadoramente destructiva. Publicado en 1818, Frankenstein o el moderno Prometeo, de Mary Shelley, es mucho más que una historia de terror. Es una obra fundacional de la ciencia ficción y un espejo de las tensiones del romanticismo. Con ella, Shelley exploró el poder y los límites de la ciencia en una época en la que los descubrimientos parecían no tener freno. El relato plantea una pregunta que sigue vigente: ¿qué responsabilidad tiene el creador sobre lo que engendra, ya sea un ser vivo, una idea o un avance tecnológico? La novela significó un quiebre para la literatura universal porque unió el mito clásico con la modernidad científica, advirtiendo sobre las consecuencias de la ambición desmedida y la ruptura del orden natural. También abrió paso a la reflexión sobre la soledad, el rechazo y la necesidad de pertenencia, encarnadas en el monstruo, que resulta tan víctima como verdugo. Para el mundo, Frankenstein fue un faro que iluminó el lado oscuro del progreso, anticipando debates actuales sobre bioética, inteligencia artificial y manipulación genética. Su legado es doble, como relato gótico que estremece, y como advertencia visionaria que nos recuerda que la ciencia, sin humanidad ni ética, puede convertirse en fuente de destrucción. Si te ha gustado el video, suscríbete al canal, dale un like, comenta y comparte. Y si has disfrutado la historia de hoy, desde este canal te animamos a que leas la obra original, ya que nada puede igualar a la lectura de un libro. Hasta la próxima historia.